Buenas tardes, en el día de hoy vamos a exponer sobre en los 200 años la economía colombiana pasó el oro colonial al petróleo. Los integrantes de mi grupo son Giselle de Osa, Samir Contreras, Marlon Martínez y quien les habla, Camila Meneses. En 200 años la economía colombiana pasó el oro colonial al petróleo. Al grito de la independencia del 20 de julio de 1810, le siguió un proceso violento que dio traste con muchos de los anhelos de empresarios que años atrás habían basado sus actividades económicas en la agricultura y la ganadería. En esos 9 años de lucha, hasta ese 7 de agosto de 1819, en el que se puso fin al periodo de dominio del Imperio Español, se arruinó a los principales sectores de la economía que más tarde habría que reconstruir. Si bien la colonia fue un periodo próspero que basó principalmente en la economía minería del oro, el efecto de las guerras y los cambios en el régimen de la esclavitud ocasionaron una recesión en las regiones mineras como el Cauca y Chocó. Además, debido a un menor gasto público, se estima que entre 1825 y 1850 se vivió un periodo de deflación. Al mismo tiempo, y sin oro que enviar a España, el sector exportador se resintió. También se desarticularon las grandes haciendas en torno a las que años antes había girado la actividad productiva. Hubo una reducción generalizada de impuestos, se eliminaron varias de las rentas, como el tributo a los indios, y se abolieron las formas colectivas sobre la propiedad de la tierra, como el mayorazgo. Tras la independencia, según el texto, consecuencias económicas del proceso de independencia en Colombia, de Salomón Kalmanovich, del PIB por habitante alcanzó a descender alrededor del 17% hasta 1850, es decir, que registró una tasa anual de crecimiento del menos 0,3%. En las primeras etapas de la República, la economía era agraria, muy tradicional, había una escasa conexión entre las muy diversas regiones del país, como en la colonia. El principal producto de exportación era el oro, aunque con un gradual aumento de la producción en Antioquia y un retroceso del Pacífico colombiano. El crecimiento económico durante la primera década del siglo XIX fue, sin embargo, muy lento, manifestó el codirector del Banco de la República, José A. Ocampo. Bueno, segunda mitad del siglo XIX. Durante la mitad del siglo XIX, de acuerdo con diferentes literaturas, se decía que la economía era impulsada prioritariamente por exportaciones de diferentes productos como la quina, el café y el tabaco, dejando de lado sustancialmente la participación de la minería del oro, especialmente en algunas zonas como Santander y Antioquia. El café permitía ampliar los ingresos sin abandonar los cultivos de subsistencia como el café. Siguiente diapositiva. Despegue cafetero de 1900 a 1928. El siglo XX pues abrió sus puertas con la Guerra de los Mil Días, que inició en 1899 y terminó en 1902. Esta guerra trajo devastadores efectos para la economía nacional y también para la economía cafetera, que se vio muy afectada por el conflicto interno y el bajo precio que se puso el café. Por otro lado, esto dio oportunidad a que diferentes cultivos se expandieran, como los cultivos de la caña de azúcar, el algodón y el arroz, y se experimentó un notable desarrollo ganadero por los diferentes territorios. La industrialización. Después de 1905, como se establece en el libro de Ocampo, se dieron los primeros pasos para fomentar la refinación del petróleo. Se fundaron nuevos ingenios azucareros y se inició la fabricación de algunos productos como el cemento, mientras que Bogotá y Cundinamarca se vieron rezagados como centros frágiles. La región antioqueña se constituyó como el núcleo empresarial de mayor dinamismo de la época. La mayor parte de las industrias montadas en las dos primeras décadas del siglo XX
como podría ser el caso de Cortejor y Postobón, se convirtieron años después en las principales empresas de sus sectores. A principios de los años 20, los ingresos cafeteros mejoraron la situación del sector externo y las finanzas gubernamentales, dando lugar al periodo que se llamó la prosperidad ADEBE. Por ejemplo, entre 1922 y 1929 la producción cafetera subió. También hubo una expansión del gasto público con el repunte de la red ferroviaria y en 1923 se creó el Banco de la República. El crack del 29 se dice que fue la catastrófica caída del mercado de valores en la historia de la bolsa en Estados Unidos, tomando en cuenta el alcance global y la larga duración de sus secuelas, y que dio lugar a la crisis también de 1929, conocida como la Gran Depresión. Se suele usar las siguientes tres fases para este derrumbe de las acciones, los cuales se dice que fue el jueves negro, el lunes negro y martes negro. Todas ellas son apropiadas dado a que el crack no fue hecho en un solo día. La caída inició el jueves negro el 24 de octubre de 1929, pero fue catastrófico el deterioro del lunes negro y el martes negro el 28 y 29 de octubre de 1929, el que precipitó la expansión del pánico y comienzo de las consecuencias sin precedentes. Se dice que la mala distribución y la tremenda especulación bursátil hundieron la bolsa de Nueva York el 29 de octubre de 1929. Endeudados hasta las cejas, la única manera que también tenía de conseguir dinero fácil la bolsa era cuando ésta se desplomó y millones de inversores se convirtieron en pobres. Bueno, a continuación les voy a hablar del capitalismo moderno. Eh, Tras la Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, el Producto Interno Bruto se multiplicó por 7, al tiempo que la población crecía a un ritmo elevado. En esta época, Colombia pasó de ser un país rural a consolidarse como urbano y semi-industrial. Además, se redujo la participación del sector agropecuario. Si bien entre 1945 y 1949 todavía se presentaba más del 40%. A comienzos de los años 80, su participación se había reducido a menos del 23%. No obstante, se diversificó la base exportadora, especialmente en la década del 60, y con el surgimiento de los productos como el algodón, el azúcar y las flores. La importancia del petróleo es reciente. Antes de la producción se concentró en el tabaco y en el café, y la marihuana también fue muy importante en los años 70. Eso lo indicó el profesor de la Universidad Nacional, Jorge Iván González. Ello pues dio surgimiento y la consolidación de nuevas actividades económicas, como el sector manufacturero, el transporte, el financiero, las comunicaciones o los servicios públicos. De otro lado, el periodo que cubre entre mediados de la década de los 80 y los mediados de los 90, fue una década de grandes transformaciones y se destacó otra breve bonanza cafetera en 1986. Luego el buen dinamismo de la economía también se fundamentó en las grandes explotaciones mineras como fue el petróleo, el carbón y el ferroníquel, en particular de las que se depende también hoy en día.
Por último, el Diario de la República le pidió a, espere, le pidió a José Antonio Campo, que es el actual codirector del Banco de la República y fue el autor del libro Historia de la Economía de Colombia, que entregara una opinión sobre las actividades económicas de la producción. Se dijo que en las primeras etapas de la República, la economía colombiana se caracterizaba por una economía agraria muy tradicional y con la escasa conexión entre las muy diversas regiones del país. Dos características que se mantuvieron por mucho tiempo. Como en la colonia, el principal producto de exportación era el oro, aunque con un gradual aumento de la producción en Antioquia y el retroceso pacífico colombiano. El crecimiento económico durante la primera década del siglo XIX fue, sin embargo, muy lento. Los cambios ya vinieron a mediados del siglo XIX con el desarrollo de nuevos productos de exportación, entre ellos el tabaco, la quina, el café y una minería de oro y plata más moderna. Sin embargo, el despegue exportador vino con el café en las primeras décadas del siglo XX, con el auge de la zona cafetera central. El crecimiento económico que caracterizó la segunda mitad del siglo XIX fue reemplazado por una expansión rápida e importante inversión en la infraestructura del país. Ya, muchas gracias. Qué calor tan